En esos momentos había una posición aparentemente agnóstica, mucho más resistente que agnóstica, pero así arrancamos. Y digamos, ese fue nuestro inicio de Buda.com y así fue como descubrí esta tesis de que el dinero se construye y hace parte del deseo de los individuos, no hace parte de un contrato social, no hace parte de una imposición. Y si los seres humanos tuviéramos la libertad de escoger el mejor dinero para nosotros, tal vez seríamos mucho más libres y tal vez seríamos mucho más ricos, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista personal y emocional. Y ahí es donde creo que me topo con una visión filosófica que no la tenía en el sistema financiero tradicional. Partimos de la base de una problemática, o al menos que identifican las criptomonedas desde el año 2008, ¿no? Que existe Bitcoin, está la debacle financiera, la crisis de Lehman Brothers, crisis subprime, ¿cierto? Que comienza a perder credibilidad el sistema financiero y comienza a cuestionar quién tiene el control de nuestros recursos. Esto es un evento histórico porque hemos tenido sucesos como el efecto tequila en México, el corralito en Argentina, tenemos la crisis del UPAC acá en Colombia, cuyo rescate financiero hoy lo conocemos como el 4 por mil, ¿cierto? Que antes era el 2 por mil. Entonces, de alguna forma, Bitcoin viene a discutir un poco el control y la autonomía de los recursos, de quién los tiene, ¿cierto? Viene a ponderar el rol de Internet en la sociedad, ¿cierto? De cómo hoy en día hay Internet del conocimiento, hay Internet de las cosas, hay redes sociales, hay conexiones, y hoy en día hay Internet del dinero a partir de Bitcoin. Internet se convierte en una nación cuya constitución, ¿cierto? Y política monetaria está atado a los datos, y los datos pueden ser transacciones, entre otros. Pero también cuestionamos varios temas, ¿cierto? Hay problemáticas, sobre todo las que viven nuestros mercados, en donde para enviar remesas a nuestro país necesitamos hacer trámites presenciales. Hay costos muy altos que ascienden en promedio al 15%, ¿cierto? Se demora la plata 12 a 15, 2 a 5 días, ¿cierto? Y mientras ya mandamos turismo espacial, como hablábamos ahorita, mandamos turismo espacial, los carros se conducen solos, ¿cierto? El sistema SWIFT de transferencias internacionales no se ha modificado en los últimos 50 años. Está desde 1973 y se envían, o para compensar operaciones, se envían archivos TXT y XML. Esto no es posible teniendo tecnologías de perfecto y libre flujo de información y criptografía perfecta, que hoy en día pase eso. Aparte de eso, tenemos una parte fundamental y es la globalización. Vivimos en un mundo multipolar y este mundo multipolar también nos obliga a conectarnos entre personas y no solo personas en un ámbito local, porque si lo reducimos a un ámbito local es muy fácil comenzar a intercambiar y es mejor usar efectivo para todas las transacciones que hacemos en una comunidad. Pero cuando lo escalamos, cuando ya tenemos la posibilidad de comprar en comercio electrónico a nivel internacional, ¿cierto? Tan solo el 30% de la población a nivel mundial puede acceder al comercio global porque tienen una tarjeta de crédito y el 70% queda relegado del sistema, ¿cierto? Entonces volvemos a una problemática y es la de inclusión financiera real, ¿cierto? Porque no basta con tener simplemente un producto financiero. De hecho, la Banca de las Oportunidades habla de un 88% de inclusión financiera, pero de ese 88, menos del 40% ha usado un producto financiero en los últimos 6 meses. No podemos hablar de inclusión financiera sobre eso. Entonces, la escalabilidad global y la interacción entre personas, que hoy en día ya las tenemos en las redes sociales, en los sistemas de mensajería instantánea y todos, no la tenemos en el dinero. Y en plena y en una cuarta revolución industrial, donde tenemos inteligencia artificial, deep learning, machine learning, big data, todos estos, este flujo de información segura, hoy en día no contamos con una red digna global de pagos, ¿cierto? ¿Y quiénes asumen más? Pues la gente que más lo necesita, ¿cierto? En Colombia hay más de 5 millones de migrantes colombianos que envían dinero a sus casas. Y no son los que más envían, pero son los que más asumen los costos, ¿cierto? Entonces, existe una problemática alrededor de eso. ¿Y cómo se aborda desde la parte del dinero? Y ahí viene Bitcoin. Bitcoin es una forma de dinero digital 100% digital, nunca va a haber una forma física de esta representación que permite transferir de un punto A un punto B sin la necesidad de un intermediario. Imaginémonos un poquito el correo electrónico.
El correo electrónico permite transferir un mensaje, un dato, ¿cierto? Que al final son ceros y unos por detrás corriendo. Cuando yo pongo hola, ¿cómo estás? Hay ceros y unos por detrás corriendo. Es transferir un dato de un punto A a un punto B sin la necesidad de un intermediario, ¿cierto? En eso consiste el correo electrónico. Cuando vieron que el dato podía tener un valor fundamental en la sociedad, pues Bitcoin y su personaje, este personaje enigmático llamado Satoshi Nakamoto, comenzó a decir, oiga, hay una posibilidad de crear una forma de dinero, pero formas de dinero digital intentaron desde hace mucho tiempo. Esta historia de 2008 se remonta a diferentes intentos como BitGold, como Hashcash, que eran formas de dinero digital, pero que no lograron algo fundamental, ¿cierto? Y es integrar varias tecnologías a algo que hoy en día es la tecnología más segura jamás creada en el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había un gran problema. Era cómo registrar la información, ¿cierto? Sabemos que los bancos, las entidades, los bancos centrales, registran en sus libros Claro. contables, ¿cierto? Toda la información, las entradas y salidas de dinero, tienen una oferta en circulación, imprimen dinero, lo registran y esas entradas y salidas de dinero tienen una base Y, contable. La política obviamente está gobernada por seres humanos y bajo la naturaleza platónica los seres humanos somos déspotas, perezosos, pero sobre todo corruptibles, ¿cierto? Y sí, ante eso, Satoshi quiere que la tecnología haga parte de ese elemento de transparencia. Entonces, ¿qué ocurre? Satoshi construye esta forma de dinero digital, la denomina Bitcoin, bit por el mundo de los bits, estos ceros y unos que corren por la red de Internet, coin por las propiedades de una moneda, manda una oferta circulante como la que imprime un banco central, ¿cierto? Pero solo que la hace finita. No va a haber más de 21 millones de bitcoins en el mercado. Pues es curioso porque ha habido sucesos en toda la historia de Bitcoin que ha hecho o que lo han posicionado como un activo en el cual pueda resguardarse. El caso de Venezuela es el caso un poco más cercano que podemos tener, en donde la restricción de capitales, digamos, todo el conflicto interno a nivel político, económico, financiero, hizo que se restringiera los capitales, que obviamente el exceso inflacionario, la hiperinflación que ha vivido Venezuela, haga que muchos de los venezolanos y venezolanas que existen, que viven dentro y por fuera de Venezuela, que no pueden enviar recursos a sus casas, ¿cierto? O que no pueden tener un mecanismo, si no es el bancario, para reservar valor, usen Bitcoin. De hecho, Venezuela estuvo posicionado dentro de las 3 economías de mayor adopción cripto en el mundo, ¿cierto? Entonces, el contexto político generó una necesidad y a la vez una oportunidad de que los venezolanos pudieran de alguna forma acceder a un mecanismo que resguardara ese valor y sobre todo que permitiera la salida de capitales, ¿sí? Porque la gente asocia la salida de capitales, no, que son todos clandestinos y ilícitos, no, hay una necesidad apremiante, ¿cierto? Y el otro curioso y que más reciente que pasó fue el estallido de la crisis de Ucrania y Rusia. Cuando pasó eso, muchos ucranianos comenzaron a comprar bitcoins, tal es así que en ese momento Bitcoin se transaba el 30% del precio, por encima del precio de referencia en dólares, por encima. Y mucha gente lo que hizo fue guardar esos dólares, conservar sus cold wallets, sus carteritas en frío, que son como dispositivos de hardware, son como USBs, parecidos a las USBs, donde guardas tus llaves, ¿cierto? Te la llevas, cruzas la frontera y tienes el valor. Ya no retienen los bancos. Cuando los Estados Unidos comenzaron a cerrar el sistema SWIFT, los rusos también comenzaron a comprar bitcoins, todos comenzaron a comprar bitcoins y esto se convirtió como en un activo resguardo ante esa adversidad, ¿cierto? Y tenemos una coyuntura especial en 2023, ¿cierto? Bitcoin hoy en día a esta fecha, Bitcoin tiene una valorización de más del 82% de su valor mínimo. Obviamente, pues de su valor máximo todavía queda un terreno por ganar, pero tiene un 82% de valorización en este año. ¿Y qué ocurre? Que las crisis, estos anuncios de cierres bancarios y producto también de la crisis de Credit Suisse y lo que puede haber en un riesgo sistémico en Europa y en Estados Unidos, pone a Bitcoin como una alternativa de resguardo de muchos inversionistas institucionales. Entre esos podemos hablar del fondo de inversión más grande del mundo que se llama BlackRock.
BlackRock anunció la apuesta de más de 15 billones de dólares para comprar Bitcoin hoy en día como parte de su portafolio de inversión. Los Estados Unidos, producto de sus procesos de confiscación de criptomonedas, tiene más de 50.000 Bitcoins en tenencias de activos en reserva. Es decir, ya hay gobiernos como India, como Ucrania, como El Salvador, entre otros, que tienen activos en reserva el Bitcoin porque el banco, el BIS, el Banco de Bancos Centrales, autoriza tener máximo el 2% de sus activos en reserva. Entonces ya hay una discusión sobre eso. O sea, Bitcoin y un poco también pasa la narrativa de la desdolarización, ¿cierto? Ocurre que hoy en día el bloque, uno de los bloques económicos más poderosos del mundo, el BRICS, ¿cierto? Que lo compone Brasil, Rusia, China, India, no me acuerdo si ahorita está Singapur en ese bloque, tomaron la decisión de que van a desconcentrar los efectos, o sea, las integraciones del comercio internacional en pago en dólares y van a comenzar a integrar yuanes como esto. Entonces ya comienza el ascenso de China pasando de una guerra comercial y tecnológica a una guerra monetaria. Y la narrativa de desdolarización se está afianzando más y probablemente se pueda afianzar más en los próximos años. Y Bitcoin entra dentro de esa ecuación de discusión, ¿cierto? Es Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. Y Los Sudáfrica, países. perdón, Sí, ahí sí, sí. me descaché en el de Singapur. Y Eh, este bloque económico, que es ¿qué? un bloque poderosísimo, India entra dentro de esta ecuación, ese proyecto hoy en día puede desbancar la hegemonía monetaria del dólar que existe hace 70 años. Y hoy en día también el bloque de Brasil y del Mercosur está proponiendo una moneda latinoamericana. Pero ocurre que Lula en este proceso propone la integración de una moneda latinoamericana. Y eso también va a ser un eje de discusión, ¿cierto? Va a ser un eje de discusión porque hoy en día, como repito, la narrativa de la desdolarización comienza a afianzarse mucho más. Esa tesis del control monetario a partir del dólar americano, es decir, que no podamos a través del sistema financiero integrarnos con monedas de forma directa, que yo no pueda pasar de peso colombiano a peso chileno, o pueda pasar a real brasileño, o pueda pasar a rublos o a yuanes, tengamos que pasar siempre por el dólar, esa narrativa, al parecer, está comenzando a discutirse y puede que comience a haber un ascenso del yuan y de otras monedas. Y hoy en día la digitalización propone eso, ¿cierto? Y lo propuso Bitcoin en algún momento y es donde ahí Bitcoin entra dentro de la ecuación, porque Bitcoin no depende de un político, no depende de una economía, no depende de un Estado. Por ende, Bitcoin es el activo o el activo monetario más agnóstico que puede haber y cuya posición de los inversionistas puede darse a partir de una posibilidad de resguardo. ¿Qué pasa si cambia el entorno político en los Estados Unidos, ¿cierto? Y llega alguien con una posición autoritaria, totalitarista, o qué pasa en otros países donde ocurre estas narrativas políticas, en donde nos está manipulando todo el tiempo, está manipulando nuestra intención política, nuestra intención de voto. ¿Qué ocurre? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde queda nuestro patrimonio? Bitcoin comienza a ser una alternativa. Pero Bitcoin no, digamos, mucha gente está narrando el estándar monetario, ¿no? Que Bitcoin sea el estándar monetario. Creo que ya puede quedar eso, para mí, obviamente es un concepto muy personal, puede quedar en un segundo plano, porque como les digo, vivimos en un mundo multipolar, la globalización también se Claro. está cuestionando y la gente hoy en día está más conectada, ¿cierto? Ujú. Pero la idea de Bitcoin es la posibilidad de tú considerar o tener la libertad de escoger qué mejor dinero quieres para ti, no que un principio de soberanía monetaria que está establecido en la ley, que por más de que sea ley puede ser justa o injusta, te dé la libertad de que tú puedas ahorrar en dólares, puedas recibir Claro. pago en dólares, ¿cierto? O puedas recibir pago en la moneda que quieras, Prima la ¿cierto? funcionalidad, prima Prima los la funcionalidad, beneficios, sí. prima la escalabilidad, ¿cierto? Prima la integración, priman Ajá. otros factores, prima la reserva de valor. Si nosotros hoy en día que nuestros abuelos nos decían que yo prefiero dejar mi platica en el colchón, pues eso tampoco es buena idea, ¿cierto? Claro. Porque esa platica de los años 90 si la dejo en el colchón ya no vale nada, Sí, ¿cierto? se devalúa totalmente. Entonces, tenemos que buscar que la narrativa se transforme, ¿cierto? En una narrativa de
darle la libertad a los ciudadanos de que la soberanía monetaria no se convierta en una imposición y una restricción condicionada a una jurisdicción, ¿sí? Claro. Entonces, la idea es que la gente tenga la libertad de, si quiero ahorrar en yuanes, en euros, en libras, en dólares o en pesos, porque también sirve, ¿cierto? También sirve, tiene una función como medio de pago, entre otras, lo puede hacer. Y Bitcoin también debe ser parte de esa discusión. Pues a ver, yo creo que en general Internet es una gran Ajá. oportunidad para Colombia, ¿cierto? Colombia nunca ha tenido una representación más allá del café y lastimosamente el narcotráfico, ¿cierto? Que impulsó la economía, ya sea de manera informal o formal, ¿cierto? No hemos tenido una representación de ser una potencia eh, en algo. Y el código abierto que es Internet nos presenta una oportunidad infinita de poder producir código y de generar código que hoy en día es útil para el mundo. Creo que Bitcoin como industria puede ser potencialmente grande, como lo que ocurrió con Internet en los años 90, que nadie le creía, como ocurrió con el comercio electrónico, que todo el mundo tenía las dudas, pero que 20 años después es una realidad y que es lo más poderoso del mundo. Y tenemos esa oportunidad de que estos primeros años de Bitcoin se conviertan en la posibilidad de que todos nos integremos, desarrollemos servicios sobre la red, comencemos a transformarlo como se transformó Internet desde los años 70. En los años 70 nadie usaba Internet más que el gobierno. Luego TCP/IP, que nació en el 83, comenzó a generar esta posibilidad de conectarnos, pero no había dispositivos de hardware, no había dispositivos inteligentes. Y las World Wide Web realmente le dio esa masificación o esa entrada a Internet al mundo, ¿cierto? Eso es lo que está pasando con Bitcoin. Bitcoin está como en estas primeras etapas tempranas, luego ya está Lightning Network, que es la tecnología de pagos de Bitcoin, que puedes pagar Bitcoin en cuestión de segundos y a fracciones de costo, ya se compran casas, ya se compran, ya las empresas de auditoría más grandes cobran con Bitcoin. En Estados Unidos el 30% de los comercios asumen con Bitcoin, entonces tú te puedes llevar simplemente tu celular y pagar, no tienes que llevarte ni dólares ni pesos, los pesos no te valen nada afuera, puede que te valgan en Colombia, pero afuera no son nada, ¿cierto? Entonces, tienes esa oportunidad y sobre todo la industria tiene que desarrollar servicios, no solo servicios asociados a la inversión, a la compra y la venta, sino servicios asociados a los pagos, servicios asociados a las remesas, crear una industria financiera alternativa en donde el código o la digitalización sea el eje fundamental y creo que ahí nos podemos creer el cuento y podemos ser referentes a nivel mundial. Lastimosamente, pues necesitamos el apoyo, ¿cierto? Y necesitamos generar políticas públicas, necesitamos un apoyo político, necesitamos el apoyo de las instituciones públicas para fomentar algo fundamental, es la educación, ¿cierto? La alfabetización digital. Necesitamos obviamente trabajar mucho más en cobertura de Internet, apenas estamos en el 60% y apenas estamos en la transición de 3G a 4G, o sea, ya estamos en 4G, pero todavía no hemos salido del 3G del todo, falta el 5, ya Claro. India está en 5G, entonces necesitamos muchas cosas, alfabetización digital, necesitamos educación financiera y eliminar esa visión adultocéntrica de la educación financiera, Ah, que la educación financiera solo es para los profesionales o para quienes están directamente atados a esto. La educación financiera es de todos, es para todos y todos tenemos que estar involucrados y creo que ahí Bitcoin puede ser una muy buena herramienta, al menos para educarse sobre la historia del dinero, las escuelas económicas y hoy en día cómo se aborda alrededor de lo digital. Hay una frase de un banquero alemán llamado Mayer Amschel que dice, eso fue hacia el siglo XVIII, que dice, dadme el control del dinero que no me importará quién controlará las leyes, ¿cierto? Y hay una frase que leí recientemente que dice, poderosísima. si no existiera el dinero, todos seríamos ricos, ¿sí? El valor del dinero no se debe reducir a lo económico, ¿cierto? A lo económico. La gente eh, creo que tiene que pensar mucho más en, en lo espiritual. Y de pronto puede sonar a este man es un pachamamer, un poco, pero un poco de eso es, los seres humanos tenemos dos principios, libertad y seguridad. Quienes
pensamos en la libertad es porque queremos también pensar en un mundo mejor. A veces lo asocian como a lo anárquico, lo caótico, y la anarquía consiste en la autorregulación, no consiste en el caos, ¿cierto? Em, yo me quedo con esas dos frases porque realmente la idea de las leyes atadas al dinero corrompen. Y ahí es donde Bitcoin viene a discutirlo desde el enfoque político. Y me quedo con esa frase, si no existiera el dinero, todos seríamos ricos. Creo que ahí es donde nos podemos conectar como seres humanos y ver otra perspectiva que no está atada al dinero. El dinero realmente corrompe, pero sobre todo háganlo y cuando vayan a emprender, háganlo, ¿cierto? Con un fin, con un cuestionamiento, con una tesis, con una visión, con un propósito y un propósito de cambiar y trascender en la humanidad. Si no lo hacen, es mejor que sigan como empleados y sigan su vida normal. Pero si van a emprender, háganlo con una posibilidad de cambio, de cambiar las cosas para bien, evidentemente.